ahí. Hincho. Vaya manera, que es lo que tú dices, Dani, mi hermanito. Yo tengo otra forma de ver las cosas. Yo no me crié con mi móvil así de pequeño ni nada. Yo tenía que llamar a mi amigo al telefonillo y tú me entiendes. Yo tengo otros valores, yo camino con respeto y todo, que ya se os ha perdido hoy en día, Dani. Cuando yo empecé, la primera vez que yo empecé, yo quería tener un flow y todo, entonces forzaba, me ponía como, ¿me entiendes? Entonces sonaba más mariconcito. Pero luego, con el tiempo, cuando ya estaba así, que no sé ni por qué lo hice, dije, me aburro, voy a hacer una canción, y cuando la grabé, que la grabé así con otro flow, que fue mi flow normal así. ¿Cuál, te acuerdas? Sí, la de Llégale a mí. Yo he estado preso sin hacer nada y siendo inocente, ¿me entiendes? Eso También, jode. eso jode mucho, casi me vuelvo loco, ¿me No, entiendes? no. A mí, por ejemplo, me habla Sony y yo digo, coño, ¿por qué no me quieren dar 1 millón la Sony o 2 millones? Porque si fuera Alejandro Sanz hace 10 años ya se lo hubieran dado. ¿Qué pasa? Que yo, como vengo de un barrio, se quieren aprovechar porque saben que no he visto 1 millón en mi vida. Pídele tu moña como si tú fueras Ricky Martin. Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Con mi novia tranquilamente, dando una vuelta, fuera su cumpleaños. Cuando llegué a mi casa, yo tenía la pierna rota y todo. Yo estaba con muletas, porque en esa época fue que tuve el desafortunado famoso incidente de la ventana. Sí, sí. Entonces la movie es que yo estaba cojo, iba a mi casa, me paró la policía, yo le di mi DNI tranquilamente y me agarraron, lo tenemos. Tú sabes, me saltó un código 10, ¿me entiendes? O un código 8 me saltó, ¿me entiendes? Entonces yo digo, mierda, me quedo así. Me llevaron... Es un busca y captura. Sí, ¿no? un reclamo de un juez. Un reclamo... Me llevaron a la comisaría del barrio mío, no me bajaron del coche, eran inspectores. No me bajaron del coche, dijeron, ¿podemos proceder? Sí, fue. Entonces me llevaron a otra comisaría, hasta Parla, sin bajarme. Yo ya me asusté. Dije, mierda, me van a hacer algo, porque yo ¿me entiendes? Yo jodía, era delincuente, entonces digo, me van a pegar o cualquier historia. De alguna cosa. Claro, tú sabes cómo la movie. Cuando me llevaron a los calabozos de Parla, me dijo el de los calabozos, me dijo, no te quería ver más por aquí, yo nunca había estado. Entonces digo, ¿cómo que nunca me quiere ver por aquí? Me quedé sorprendido de esa jugada. Me trajeron un abogado de oficio cuando yo tenía a mi abogado, ¿me entiendes? Entonces yo ya estaba viendo muchas cosas raras, digo, me quieren meter por la cara. Al fin y al cabo me subieron, me metieron preso. ¿Y por delito? El delito era un robo que habían hecho, que habían unas cámaras viendo a una gente correr, robando y corriendo, pero yo estaba hasta cojo, yo tenía mis muletas y me metieron preso como quiera. ¿Cuánto estuviste? Estuve 6 meses preso. Y al final saliste en libertad, claro, sí, sobreseído, ¿no? Incluso. Salí en libertad hasta que echemos los recursos. Primero tuve un juicio en 3 meses y no lo acepté porque me llevaron al mismo abogado de oficio y el recurso lo echó mi abogado bueno y me llevaron al mismo abogado de oficio y digo, no me están haciendo algo. Al fin y al cabo, ¿qué pasa con el dato? Que yo ya estaba fichado, ya tenían mi cara, ya tenían mi foto. Entonces, el día que se cometió el robo y la señora fue a denunciar, le enseñaron muchas fotos y la señora dijo, este es, y señaló a mí, porque era una gente que se parecía a mí. Yo en esa época no tenía tatuajes ni nada, no tenía este rostro peculiar como ahora. Sí, que ahora es más fácil, pero era un tío normal. Era un marroquí que hizo el robo, ¿me entiendes? Y a mí me vieron así, sí, dijeron, morenito, no, sin tatuajes, pelo pues cruzado, la foto del calabozo, ¿me entiendes? Y dijeron, entonces me hicieron un careo y de todo, y me señalaron en el careo. Sí. Y entonces, luego ya cuando pasó el tiempo, que me soltaron, me hicieron otro careo, yo llevé a mi hermano y señalaron a mi hermano. Y ahí yo ya quedé libre, ¿me entiendes? Ya sin juicio ni nada, quedé libre. Pero que eso es una putada por la ley, que tú estás ya fichado por otros delitos, porque yo no estaba fichado por robar bolsos ni por robar cadenas, ¿me entiendes? Claro. Yo estaba fichado por robos con fuerza, no robos con violencia, ¿me entiendes? Retención ilegal, tengo una retención ilegal. Eso es malo, eso es casi secuestro. Sí, me estaban acusando de secuestro y al final retención ilegal. Al final fue eso también, estuve 2 años por esa mierda, porque, bueno, me condenaron a 4, pero tú sabes. Bueno. Es que eso es lo que más, eso jode un montón. Pero la verdad que la que estuve 6 meses fue peor que estar 2 años. Sí, porque no tienes... Estás 2 años pagando algo tuyo y no pasa nada. Y yo le daba a la gente mayor, a los leyes, como digo yo le daba la ficha mía, digo, mira, ¿por qué estoy aquí?
Y ellos me decían, no, tú les tienes muy enfadados a la policía. Y yo decía, pero si no he hecho nada, porque yo en verdad no había hecho nada. Yo estaba yendo a la batalla de gallos en esa época, y digo, no he hecho nada. Currándotelo, sí, que estabas ahí empezando a currártelo. Claro, bueno, hablando de currártelo, ¿qué consejos das a algún chaval que quiera meterse en la música de eso, o que ya están en la música? Pues les daría un consejo, mira, a los que quieran empezar, que no se dejen meter mierda a la cabeza de sus amigos, de la gente que no son sus amigos, porque a lo mejor le dicen, no, eso es una mierda, no hagas eso, es ridículo. A lo mejor lo que te digo, con constancia, no es un ridículo, ¿me entiendes? Y al que ya está, pues que siga, mi hermano, y que siga para adelante, ¿me entiendes? Siempre sabiendo lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Tampoco te vas a poner a cantar aquí como Marcampo, ¿me entiendes? Cosas no. Al decir lo de Omar Montes, pues me viene porque, claro, tú quédate lo que son las redes sociales. Yo tengo muchos amigos, tengo amigos por todas partes, chatarras, boxeadores, ¿no? Y claro, Omar es boxeador, bueno, sí, tiene la categoría de boxeador, entonces, claro, Chaca Rosario es cantante, y me dicen, Dani, vamos a ver a Omar. Digo, vamos. Entonces estaba de amiga de una amiga mía, ahí estaba de novio de una amiga mía, la Nuria, de Gran Hermano, y le voy a ver, y claro, pues lo típico, se viene a saludar, me hago una foto con ella y la suben, ¿va? ¿Sabes lo que me dijeron en las redes? ¿Cómo puedes estar ahí si eres amigo del Hincho? Digo, hostia puta bendita, digo, ¿cómo puede ser esto? Yo puedo ir a ver a uno y puedo ver a otro. Claro, eso no es nada, eso no es nada. Pero que me hace gracia eso, porque luego tú no le hiciste ni caso hasta que ellos no te tiraron. No, mira cómo la cosa, la gente, hay fanáticos también que son muy extremistas. Hay oyentes de la música que son normales, que solo disfrutan la música, pero hay oyentes de la música que son extremistas también, que todo en extremo es malo. Mira, hay gente que se tatúan la cara, ¿me entiendes? Las caras de los artistas, se tatúan frases. Melómanos perdidos, sí. Claro, sí. Entonces a cualquier gente de esa, por ejemplo, una gente que se haya tatuado algo mío y vea algo de Omar Campo va a decir, no, es el anticristo, ¿me entiendes? Y la gente que se tatúe la cara de Omar Campos igual va a decir conmigo. Contigo, claro. No, pero que yo me hizo gracia eso, que a mí, que no soy... Pero no, tú sabes que vinieron, yo no todo lo veo como un negocio. No puedes estar con Omar y ser amigo de... Hostia, no voy a poder estar con uno. En verdad el público tiene que verlo como el artista. Y el artista lo ve como el artista es una cosa y la persona es otra. El artista lo ve como un negocio, todo lo que hace el artista lo ve como un negocio. No cuando somos artistas underground, que estamos empezando a hacer lo nuestro. Ahí somos artistas que estamos luchando por nuestro sueño. Pero una vez ya tú estás metido en la palestra y ya te escuchan masas, ya tú lo estás consiguiendo, entonces ya tú lo que tienes que mantener esas masas, o sea, ya eres empresario, ¿me entiendes? Ya tienes que negociar, ya eres negociante, ¿me entiendes? Entonces ya es tu negocio, tienes que ver lo que te conviene bien, no hablo nunca más de a este le voy a dar papaya cuando se pase un poquito, es el flow, ¿me entiendes? Sí. De verdad. Me alegro. ¿Qué has hecho ahora últimamente aquí en España? Bueno, con Cecilio sí que sé que hiciste una cosa muy bacana, además Cecilio somos amigos y a ver si algún día he hecho un par de cositas aquí últimamente en España, he hecho eso con Cecilio, también he hecho otra cosa con Dejan, el de Estefanía, tú sabes. Sí. Y nada, he tirado últimamente el tema de mi ex también, que también está ahí las feministas ahí dándome caña, las feministas. No paras, yo te estoy viendo y... Por eso te he dicho, si lo del estudio, si lo tenías en casa y lo preparabas o tenías que ir a grabar. Porque como te veo metiendo tantas desde la patrulla, ¿me entiendes? Has tirado no sé ni cuántas. Ese es el Parlita que me dice, suéltate, tira. El Parlita está por ahí, se le saluda. Yo te digo, estoy encantado de escucharte. Ayer de haberte venido a Barcelona, yo con mis productores se lo había dicho, digo, si es menester nos vamos a casitas, digo, pero el Hincho tiene que salir en el barrio. Y que ayer te ofrecieras tan gustosamente, que quiero que lo sepáis, no se le ha pagado un duro, no se le ha pagado nada, ha venido porque él ha querido hablar con todos vosotros, con nosotros, y decirnos sus opiniones que hay. Mira, que él mismo ha dicho que ya su barrio Orcasitas en su época era un barrio bastante marginal y ahora pues ya no es tanto, está mejor, ¿no? Claro, pues eso mejor. Quiere decir que algo se
está haciendo, y aunque Claro, a en él... todos los barrios en verdad es así. Antes, en España es así todos los barrios. Hay barrios todavía que son muy conflictivos, ¿me entiendes? Sí, no hay guetos, no hay siempre guetos. va a haber. En España no hay guetos, apenas, pero hay poblados chabolistas. exacto. No les llamamos guetos, Les pero llamamos son poblados de chabolistas. Pero es igual. Para mí es un porque gueto. tú te vas para allá a Guachupita o a Los Pinos, tú sabes Los Pinos, y es que es el mismo formato, ¿me entiendes? Es 3/4 de lo mismo. Y Esto, esa gente yo los traigo para acá, para Valdemingón, esos sitios, y ellos les llega, ¿me entiendes? Los poblados chabolistas dicen, esto es calentón, esto claro, es barrio, esto es lo que es barrio, favela". es que es favela y Claro. es lo que hay. Pero la gente no se imagina eso porque esto es primer mundo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero te digo algo, Estados Unidos también es primer mundo. Como por ejemplo allí Detroit, que hay sitios que no hay agua en Detroit, es tercermundista, está en el primer mundo. ¿Me entiendes? Pero bueno, eso siempre ha pasado, ¿eh? Eso no lo vamos a No, solucionar. pero que me refiero que hay gente de España, de mismo España, y dice, no, qué pobre, si estás en España, aquí no hay pistolas, aquí no hay no sé qué, ¿me entiendes? Pues ahí también hay pobreza. Es lo que me refiero, aquí también hay poblados chabolistas, que no hay agua, no hay luz, cuando llueve se embarra todo y no pueden venir ambulancias, se mueren niños recién nacidos, pues, ¿me entiendes? Eso pasa. en los Yo, mira, barrios. eso es una cosa que me jode bastante. Me jode bastante, no el que pase eso, sino que haya tanto español que quiere ayudar a tantos de fuera, pero luego no vea que en España tenemos muchos problemas. Yo siempre digo que eso de desvestir a un santo para vestir a otro santo, lo veo una tontería. Primero haz lo que tengas aquí, es como en uno mismo. Si tú no te quieres a ti, no vas a querer a nadie. Claro. Pues entonces, si no ayudas a los de tu tierra, ¿cómo quieres que me crea que vas a ayudar a los de allí? Eso es hipocresía que hay en general, cosa que creo que tú y yo de eso... Bueno, hablando de flow, ¿el flow cómo te viene? ¿Tienes musas? ¿Te inspira algo? La verdad, hermano, que mira, me inspira mi gente mucho, mi barrio, me inspira pila. Dani, Lo que te pasa o... Sí, no solo lo que me bueno, pasa. muchas a mí, veces sí que tienes canciones Sí. muy tuyas. muy mías, sí. Pero que luego tienes letras, hostia, yo con... No solo lo que me pasa a mí, Las Dani. que tienes de por ahí, me he reído muchísimo, porque son películas, hostia, Me inspiro mucho son secuestros, sí, son... con Químico, no bulto. Eso fue un tema de Químico en el que yo colaboré. La idea era de él y todo, y yo dije... Toda la joder, idea suya. Sí, desde está Químico. muy bien. Y yo dije, vale, le monto mi letra. Se me y- pone la carne gallina porque lo encontré una película. Sí, claro, él me lo contó y yo dije, claro, me gusta el flow tal, y le monté, tú sabes. Pero en verdad yo me inspiro mucho de la gente mía también, de a lo mejor que yo veo que a mi amigo le pasa esto, y lo escribo así, ¿me entiendes? También. Es que, claro, digo, yo veo que sí te sacas mucho tuyo, pero que como tienes tantas, digo, a ver si tiene una inspiración, una chica... No, si por mujeres no, en verdad no me inspiran a escribir así, en verdad. Una vez escribí un tema así para la hija de una concejala del ayuntamiento, tú sabes que no la quería conmigo. Y tuve que hacerle un temita así que ¿Sí? no nos quieren ver juntos tus padres y que... ya. Ah, bueno, a escondidas no, ¿cómo era? No, pensando en ti. Pensando en ti. Claro. Pero esa se le ha puesto en alguna. No, pero esa le ha puesto en alguna. Bueno, Hincho, te voy a dar la última pregunta. No te quiero hacer perder más tiempo. Sé que tienes cosas que hacer. ¿Qué te gustaría de verdad para tu barrio, para Casitas? ¿Qué les dirías al alcalde, a la gente que se está moviendo ahí en ese barrio, que parece que ha mejorado algo, pero supongo que seguirá faltando cosas? ¿Qué propones? Sí, mira, ha mejorado mucho, ya que hice lo de mejorar. Mira, mi barrio tiene un premio de no sé qué de Europa, del barrio más luchador del año no sé qué, real, sí, porque ha mejorado mucho. Pero a mí me gustaría que mejoren los colegios de mi barrio, ¿me entiendes? Que hay par de colegios y me gustaría que lo pongan bacano los colegios para dar la verdadera enseñanza. El ambulatorio, el hospital, ¿me entiendes? Está No muy hay bien. todo, Sí, hay un pero- hospital, ¿me entiendes? Pero me gustaría que lo pongan más grande, con más atención, ¿me entiendes? Porque hay muchos viejos en el barrio, muchos viejos, muchos ancianos. Entonces me gustaría que atendieran eso. El Orcasitas, el equipo de fútbol ahora ya ha subido como a tercera o segunda división, algo de eso, ¿me entiendes? Uy, si es segunda estamos bien. Entonces hay que, o división segunda B, algo raro. Entonces Hay que ponerle apoyarles para que el suban a campo de segunda, me fútbol parece. bacano, ese es el flow, ponerle el campo bacano, apoyarle, la gente a hacerse socio del barrio. La juventud entra por el La fútbol. juventud, claro, exacto, por el fútbol, ese es el flow, ¿me entiendes? Y los niños, los viejitos, ayudar. Los ladrones siempre ayudan a los niños del barrio, en mi barrio, ¿me entiendes? Siempre ayudan, ¡fua!
y en verdad mi barrio está bien, pero si mejorarían esas cosas estaría mucho mejor real. Pues a ver, señor alcalde y gente pudiente de por ahí de Madrid y Orcasitas, ya sabemos que tenemos un ambulatorio pero pequeñito, que hay colegios pero que hay que poner módulos más grandes y dar de comer a los niños. Y ya que para estamos, ello oye, que nos estamos pongan ahí. un centro comercial aquí al lado en el barrio, porque tú sabes, nos tenemos que ir lejos, fuera del barrio, eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, Claro. chicos, espero que os haya gustado hoy este programa que hemos hecho con un grande, pero puro barrio. Nos despedimos. Un placer. Chao. A los 16 años pues empecé con el kickboxing y al final pues acabas viendo por la tele, por aquel entonces era pues el Eurosport, que se veían el K1 de los pesos pesados y de portero en algunas discotecas y bueno, sí, eso te ayuda un poquito a estar en esos sitios. Del judo, que es un arte marcial, al kickboxing hay mucha diferencia, sobre todo en la gente que se dedica a ello. Gente que lo hace porque... Y es así, y es malo decirlo para nuestro deporte, pero gente que viene porque quiere pegar en la calle o tal, que es lo que no queremos. Te haces conocidillo, la gente pues sales de fiesta y te conocen todos los porteros, porque claro, casi todos los porteros se dedican a lo mismo que tú. O te conocen de que te han visto pelear. Llega un momento pues que eso se vuelve en tu contra, digamos. Alguna copita gratis. Y más de una. Más de una. Y Germán, lo que te haga falta.